delegada me ha apoyado, creo, me ha ayudado. Bueno, Stephanie, ¿estás ahí, verdad? Sí, doctora, buenas tardes. Ya, bueno, no sé qué pasó, pero ahorita ya entré. Tú seguro me has apoyado, ¿no? Lo que pasa es, doctora, que creo que era un problema con su Teams, porque se aparecía como no disponible. Y ahora que puedo ingresar ya ha cambiado ese estado en su Teams. O quizás era Ya, porque, bueno, no sé, yo he salido, vuelto a entrar, he salido, vuelto a entrar como 6 veces. Bueno, al final ya se pudo entrar. Gracias por esperar. Bueno, en esta tarde, antes que no vaya a pasar después otras cosas, vamos a exponer los síndromes de dificultad respiratoria, ¿no? En realidad, el síndrome de dificultad respiratoria, dentro de él hay varios cuadros. Ya, tenemos entonces la taquiña transitoria, el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina, aspiración de meconio, neumonía neonatal. Ese es el contenido de la taquiña transitoria de recién nacido. ¿Qué cosa es la taquiña transitoria? Los puntos claves serían que la taquiña transitoria es el resultado de la eliminación tardía del líquido fetal pulmonar. Esto se presenta frecuentemente en prematuros o recién nacidos a término. La taquiña transitoria es benigna, es autolimitada. Su tratamiento de soporte, ¿no? Puedes necesitar oxígeno o de repente presión positiva continua, el CPAP, pero es poco frecuente. Los signos y síntomas se resuelven entre 12 y 72 horas a lo más. Pero siempre debemos hacer un descarte, ¿no? Puede tratarse de otra cosa, descartar de otros cuadros, descartar otras causas respiratorias, infecciosas, cardíacas o neurológicas. En cuanto a la fisiopatología, es cualquier retraso en la eliminación de líquido fetal pulmonar va a provocar un edema pulmonar transitorio. Este edema va a hacer que se compriman las vías respiratorias distendidas por el líquido acumulado en el intersticio y que puede causar obstrucción respiratoria, puede causar también atrapamiento de aire y desequilibrio, ¿no?, de la ventilación-perfusión. La incidencia es de 0.3 a 0.6% en neonatos a término y en 1% en prematuros. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Entre los factores de riesgo tenemos la cesárea, con o sin trabajo de parto. Parto precipitado, el parto pretérmino, el parto a una edad gestacional menor, incluido el pretérmino tardío, aumenta el riesgo también de taquiña transitoria del recién nacido. Vamos a ver la otra diapositiva. Características del cuadro clínico. El recién nacido va a presentar taquiña en las primeras 6 horas de vida. Puede empezar a las 2 horas, las 4 horas, pero generalmente en las primeras 6 horas de vida. La frecuencia respiratoria va entre 60 a 120 respiraciones por minuto. Presenta dificultad para respirar. A la auscultación podemos escuchar el murmullo vesicular que pasa bien en ambos campos pulmonares, pudiendo haber o no estertores. En cuanto a la dificultad respiratoria, me refiero a que presenta
taquiña, presenta tiraje, ¿no? Retracción. Hay que tener en cuenta que para valorar, ¿no?, dificultad respiratoria, tenemos un test que es muy importante, ¿no? Valora la insuficiencia respiratoria. Este test se llama el test de Silverman-Andersen. ¿Qué valora? Valora los siguientes ítems. Retracciones costales, la taquiña, valora aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea, desbalance tóraco-abdominal. Entonces, estos parámetros nosotros los vamos a medir o catalogar mediante un puntaje, ¿no? Menos puntos, ¿no?, pongamos que es una dificultad respiratoria leve, puede haber un aleteo, aleteo 1, le ponen tiraje intercostal 1 y retracción sifoidea 1. Entonces, hay 3 puntos, puede haber 2 puntos, aleteo, tiraje, ¿no? Entonces, eso es una dificultad respiratoria leve, ¿no? De 1 a 3 es leve. La dificultad respiratoria moderada va de un puntaje de 4 a 6 puntos, ¿no? Ya hay aleteo, ya hay quejido, retracción sifoidea, tiraje, ¿no? Pues 4 puntos, tiraje. Entonces, es una dificultad respiratoria moderada. Y cuando es mayor de 7 puntos, ya la dificultad respiratoria es grave, ¿no? Hay aleteo, ya pueden poner un punto, quejido es audible, no, no lo escuchas con el estetoscopio, sino ya lo estás escuchando sin el estetoscopio, ¿no? El bebé a través de la incubadora lo estás ya escuchando, ¿no? Es un quejido de tipo expiratorio, ahí yo le puedo poner 2 puntos, ¿no? Porque lo escucho, ¿no? Puedo ponerle 1 punto si es con el estetoscopio. Entonces, no es audible, ¿no? Como se dice, sin estetoscopio, no lo escucho. Pongo mi estetoscopio y el bebito se queja, ¿no? Hay un quejido, entonces le pongo quejido 1 punto. Entonces, de esa manera valoramos, ¿no?, la insuficiencia respiratoria mediante el test de Silverman-Andersen. Siempre teniendo en cuenta que puede haber otros cuadros, otras patologías. Entonces, hay que descartarlas, pero nosotros medimos esta insuficiencia respiratoria con el puntaje que nos da el Silverman-Andersen. Por eso, un recién nacido con dificultad respiratoria debe ser catalogado por un puntaje de Silverman-Andersen. ¿Con cuánto lo estás enviando? Tú has nacido y al nacimiento de repente está con un aleteo nasal leve, un tiraje intercostal, de repente Silverman 2. Entonces, con ese Silverman 2 va a pasar a observación, ¿no? Porque puede tratarse también de un trastorno del periodo de adaptación. Entonces, hay que hacer también descartes, ¿no? ¿Cómo valoramos? Valoramos teniendo en cuenta la historia clínica, ¿no?, la exploración física. ¿Cuáles son las manifestaciones de la taquiña transitoria? El distrés respiratorio, que puede ser leve o moderado, ¿no? Si es un distrés respiratorio leve, como le digo, estoy pensando o estoy mirando que el colega me ha puesto ahí un Silverman de 2, ¿no? Puede haber un Silverman de 3. Entonces yo lo empiezo a monitorizar. A mi bebé lo coloco en la incubadora, lo monitoreo y cada 2 horas, por decir, puedo hacerle un Silverman, ¿no? Entonces ahí en la indicación es monitoreo de distrés respiratorio mediante el Silverman. Entonces, el Silverman o el distrés respiratorio leve, perdón, puede ser entre leve y moderado en la taquiña transitoria. Inicio es tras el parto, ¿no? En las primeras 6 horas, como ya hemos antes dicho, auscultación y la valoración radiológica. Entonces, ¿cómo vamos a valorar? ¿Qué cosas vamos a solicitar al recién nacido que está con distrés respiratorio? Es producto de una cesárea.
y ya van 2 horas y el bebé está con un distrés respiratorio leve, ¿no? Entonces, lo puedo pedir su plaquita, ¿no? En la plaquita, una radiografía de tórax que vamos a ver líneas, aquí está, que es lo que vamos a ver, líneas periliares prominentes, ¿no? Líneas periliares prominentes. ¿Qué más vamos a ver? Atrapamiento aéreo, observan los arcos costales algo horizontalizados, ¿no? Hay signos, pues, de retención de líquido en el pulmón. Puede haber ingurgitación también de los vasos linfáticos periarteriales, ¿no? Estos vasos linfáticos periarteriales intervienen en la eliminación del líquido alveolar. Podemos encontrar también en una taquiña transitoria cisuritis, ¿no? Cisuritis en el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque a esa altura de la fisura o de la fisura lobar hay retención de líquido en la fisura lateral, ¿no? Antes a este cuadro se le llamaba también pulmón húmedo, ¿no? Por la retención del líquido, ¿no? Hay signos de aumento de líquido en el pulmón. La trama broncovascular también es prominente. Y este cuadro se resuelve pues a las, puede ser 12 horas, 24 horas, y miren acá están los campos pulmonares limpios, ¿no? Están limpios. Entonces es un cuadro pues benigno. Se resuelve 12, 24 horas, cuanto más, 72 horas. ¿Qué solicitamos? ¿Qué es lo que vamos a completar con este cuadro respiratorio? Completamos pues con pruebas de laboratorio, ¿no? Completar estudio. ¿Qué solicitamos? Solicitamos un hemograma, solicitamos cultivos, porque tenemos que hacer también los descartes, ¿no? Con cuadros tipo neumonía, puede ser una sepsis. Entonces los cultivos, el hemocultivo nos va a ayudar bastante para hacer el descarte. Y cuando vemos cuadros, ¿no? Con insuficiencia respiratoria, siempre la gasometría arterial. El tratamiento es de soporte, como hemos ya anunciado, es de soporte con la administración de suplementos de oxígeno según sea la necesidad. En los casos graves puede responder al CPAP, ¿no? A la presión positiva continua de la vía aérea. Las complicaciones pueden presentarse, sí. Si bien la taquiña transitoria es un proceso autolimitado, a veces el tratamiento de sostén se acompaña de complicaciones. En la CPAP aumenta el riesgo de fugas de aire, ¿no? Hay un retraso de la alimentación por vía oral y esto interfiere en el vínculo de la madre con su hijo. Y esto hace que se prolongue la estancia en el hospital. El pronóstico, ya hemos dicho, es benigno. Hemos dicho que se autolimita, ¿no? Sin riesgo de recurrencias. Pronóstico bueno. Entonces, cuando hay un recién nacido producto de una cesárea y que empieza pues a las 2 horas con dificultad respiratoria, con un Silberman leve a moderado, entonces hay que pensar en hacer un descarte de taquiña transitoria del recién nacido. Ahora pasamos al cuadro de síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina. Puntos claves.
el síndrome de dificultad respiratoria es un trastorno que afecta a los recién nacidos prematuros y se debe pues a la insuficiencia del surfactante pulmonar. La administración de corticoides prenatales previene el síndrome de dificultad respiratoria. Un ratito. Ya. Previene entonces el síndrome de dificultad respiratoria. La administración de corticoides prenatales a una mujer embarazada ante un parto prematuro previene el síndrome de dificultad respiratoria. Eso debemos dejar en claro. El tratamiento incluye establecer el mantenimiento de la capacidad residual funcional, ¿no? Capacidad CFR, rápido puede ser CFR, capacidad funcional residual, mediante la aplicación de la presión positiva continua y la administración de surfactantes. Los factores de riesgo que hay que considerar. En los factores de riesgo tenemos la madurez pulmonar. ¿No? La madurez pulmonar es el factor de riesgo más significativo para el síndrome de distrés respiratorio. Consideramos a las 24 semanas de gestación el desarrollo pulmonar estructural ya avanzó lo suficiente para permitir un intercambio de gases a través de las células epiteliales y endoteliales. Sin embargo, el pulmón fetal en esta edad no tiene pues el número necesario de células alveolares de tipo 2 para generar el surfactante suficiente que evite el síndrome de distrés respiratorio. Es a las 36 semanas de gestación cuando el pulmón fetal casi siempre tiene ya reservas, ¿no? Reservas suficientes de surfactante y gran cantidad de células alveolares de tipo 2 para evitar el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, mire, el surfactante es el elemento principal, ¿no? Es un factor tensioactivo. Este factor tensioactivo se encuentra en los alvéolos. Es una mezcla de fosfolípidos, lípidos y proteínas tensioactivas que se sintetiza y secreta en las células alveolares tipo 2 del pulmón. ¿Qué factores afectan la madurez pulmonar? Entre los factores que afectan la madurez pulmonar está el sexo fetal. En los recién nacidos varones, el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria es mayor, ¿no? En los varoncitos, los pequeñitos, sexo masculino es mayor el riesgo por la presencia de los andrógenos circulantes fetales, débiles que inhiben la síntesis de fosfolípidos tensioactivos. Existen factores importantes como la diabetes materna mal controlada. La diabetes materna mal controlada en ausencia de enfermedad cardiovascular se relaciona con el síndrome de distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque hay un incremento en la síntesis de insulina fetal que inhibe la producción de proteínas importantes para la función tensioactiva. Entonces, un hijo de madre diabética puede hacer síndrome de estrés respiratorio, puede ser enfermedad de membrana hialina. Ahora, yo les he dicho que la enfermedad de membrana hialina es frecuente en los prematuros, pero en el hijo de madre diabética puede hacerlo siendo un atérmino, es decir, tiene 38, 39 semanas, hijo de madre diabética mal controlada, comienza a presentar
en las primeras horas del nacimiento, ¿no? Después casi del nacimiento, el distrés respiratorio, ¿no? Dificultad para respirar. De repente un Silberman que va en aumento. Pero ¿por qué? ¿Por qué hace el problema este bebé si es maduro, si es un bebé a término? ¿No? Lo hace porque existe pues un aumento en la síntesis de insulina, ¿no? En la etapa fetal y que han inhibido pues la producción de proteínas importantes para la formación del surfactante. Y si nosotros indicamos una placa de tórax, ahí van a ver ustedes las características de la membrana hialina, ¿no? Entonces, en el hijo de madre diabética puede ser enfermedad de membrana hialina. Trabajo de parto, ¿no? El trabajo de parto puede intensificar la maduración pulmonar, el trabajo de parto intensifica la maduración pulmonar debido a la producción de glucocorticoides, ¿no? Endógenos maternos. En cuanto a las pruebas antenatales, la edad gestacional es un fuerte factor predictivo del riesgo de síndrome de distrés respiratorio. Si indicamos pruebas de madurez pulmonar, las más asequibles son las que valoran la lecitina. La lecitina, saben que es componente del surfactante. La lecitina viene a ser la fosfatidilcolina desaturada, ¿no? Es un componente importante y que está en buena cantidad en el surfactante. El cociente lecitina, o sea, la relación entre la lecitina y esfingomielina, cuando es mayor de 2, ese cociente, el riesgo de síndrome de distrés respiratorio es bajo, ¿no? Cuando la relación lecitina y esfingomielina es mayor de 2, el riesgo de síndrome de distrés respiratorio es bajo. El cuadro clínico. El síndrome de estrés respiratorio debe sospecharse en un recién nacido prematuro, casi siempre menor de 34 semanas de gestación y que presenta signos de dificultad respiratoria y que aparece poco después del nacimiento, ¿no? Estos incluyen pues taquiña, retracción, aleteo nasal, quejido, cianosis, ¿no? La gasometría arterial, en caso de insuficiencia respiratoria, deben pedir gasometría arterial. En este caso, ¿qué nos va a demostrar? Nos va a demostrar hipoxemia, nos va a demostrar hipoxemia e hipercapnia. ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos? La taquiña, la capacidad residual funcional insuficiente, da lugar a volúmenes de ventilación pulmonar inadecuados. Para mantener la ventilación minuto del volumen corriente, los neonatos con síndrome de estrés respiratorio van a aumentar su frecuencia respiratoria, ¿no? A eso se debe la taquiña. Las retracciones. ¿Por qué se dan las retracciones? Las retracciones en un recién nacido, en este caso prematuro, ¿no? Que está presentando el cuadro, lo realiza para maximizar la presión inspiratoria negativa y por lo tanto la inflación pulmonar. La presión inspiratoria negativa hace que se eleve la pared torácica, lo tira, ¿no? Por eso se llama tiraje. Ustedes ven que se eleva su músculo delgadito, su piel es delgadito, entonces se observan muy bien los tirajes, ¿no? Y la caja torácica de ellos es muy flexible. Y lo que produce las retracciones supraesternales, intercostales, subcostales. El aleteo nasal lo realiza para maximizar, ¿no? Quiere respirar, quiere que el aire entre
mayor volumen, entonces maximiza la entrada de aire a los pulmones y por eso es que se observa esa respiración nasal que es obligada, ¿no? Obligada. El aleteo nasal reduce la resistencia al flujo de aire por la vía respiratoria superior, ¿no? El aleteo también puede tener un puntaje de 1 o un puntaje de 2. El quejido, que en algunas literaturas lo van a encontrar como gruñido, es la expiración activa contra la glotis, ¿no? Entonces, un bebé que está con quejido audible, ya es 2 puntos, ¿no? Y si es con estetoscopio, pero es quejido, tiene 1 punto. Entonces, el quejido, pues, es la expiración activa contra la glotis que está parcialmente cerrada. Es por eso que escuchan, ¿no? Que el bebé se queja. Dice, este bebé se está quejando, doctor, está quejando y aparte que ya está con tiraje, entonces hay que valorarlo. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Primero, el cuadro clínico, por supuesto, la historia, cuadro clínico, la evidencia radiológica. El síndrome de estrés respiratorio es un trastorno pulmonar homogéneo, que está causada por deficiencia, pues, del surfactante en todo el parénquima pulmonar. Los hallazgos típicos son volúmenes pulmonares bajos, microtelectasias, la apariencia de vidrio esmerilado, broncograma aéreo, ¿no? Entonces, por decir, en esta placa de tórax, se observa, pues, las microatelectasias, un volumen pulmonar bajo, las microatelectasias que le dan ese aspecto de vidrio empavonado, esmerilado, ¿no? Son pulmones poco aireados, tienen un moteado fino, ¿no? Un moteado fino, algunos lo describen como un moteado retículo granular bilateral y difuso. Esta es la imagen de vidrio esmerilado con broncograma aéreo. Vidrio esmerilado con broncograma aéreo. Que viene a ser los bronquios llenos de aire, ¿no? Dentro de la radiología hay grados también, ¿no? Hay grados en la que pueden ustedes valorar, ¿no? Por decir, esta placa se ve blanca, ¿no? Es una placa que ya no ven pulmones, no se ve. Entonces, se la clasifica también por grado. Este sería un grado ya, grado 3. ¿No? El grado 1 todavía se ve algo de parénquima pulmonar, una dificultad respiratoria, digamos, leve, ¿no? Y el reticulado se observa no tan intenso. En el grado 2 es un síndrome de estrés respiratorio moderado, ¿no? Dificultad respiratoria mayor. El moteado granular es difuso, ¿no? Entonces se observan los pulmones opacos. El broncograma aéreo es nítido. Y en el grado 3 ya las imágenes que se observan, como en este caso, el moteado fino es intenso y ya está opacando, ¿no? Hay una opacidad general en todo el pulmón y el broncograma aéreo es más nítido, ¿no? Acá ya el síndrome de dificultad respiratoria es de moderado a grave, ¿no? Se dice, uy, el pulmón está blanco, no se lo observa parénquima. La prevención. En cuanto a la prevención, pues numerosos estudios han demostrado que la administración de los corticosteroides antenatales ante un parto prematuro es efectivo para prevenir el síndrome de
dificultad respiratoria. La población con más riesgo, ¿no? Digamos la población diana, son las embarazadas entre 24 y 34 semanas de gestación con trabajo de parto prematuro. El curso completo de los corticoides antinatales consiste pues en la administración intramuscular de 2 dosis de betametasona. Puedes usar betametasona, puedes usar dexametasona. Si usa betametasona, es 2 dosis intramuscular. ¿Cuál es la dosis? 12 miligramos al día. Si usa dexametasona, van a ser 4 dosis de 6 miligramos por día. Bueno, según los estudios, no hay mucha diferencia que use betametasona o dexametasona, ¿no? Es importante indicar, pues, los corticoides prenatales, antenatales, cuando hay una amenaza de parto prematuro. El tratamiento. Bueno, los principios terapéuticos son establecer y mantener la capacidad residual funcional. El papel principal del surfactante pulmonar en los alvéolos y los bronquiolos respiratorios distales es mantener una tensión superficial baja, que permita que estas delicadas vías respiratorias permanezcan abiertas con volúmenes pulmonares bajos. En cuanto se refiere al uso del CPAP o la CPAP, ¿no? La presión positiva continua de vías aéreas. Tiene una base fisiológica. La base fisiológica de la CPAP es el quejido o gruñido, que generan los recién nacidos con síndrome de estrés respiratorio para tratar de mantener su capacidad residual funcional. ¿Cómo se aplica? Se aplica mediante cánulas nasales o mascarilla nasal o facial. Permite que los recién nacidos con respiración espontánea abran más los espacios aéreos. Entonces, he dicho, permite que los recién nacidos con respiración espontánea abran más los espacios aéreos. ¿Qué quiere decir? Que la CPAP puedes indicarla siempre y cuando el bebé respire, sea una respiración quejumbrosa, ¿no? Pero respira. Eso es lo que se necesita. Para hablar un poquito más del CPAP, iniciamos el CPAP con una presión de 5 a 6 centímetros de agua. Y esta presión hay que ajustarla, ¿no? A partir de los hallazgos de la radiografía torácica, del requerimiento de oxígeno. De esto depende para que uno ajuste, pues, las presiones, ¿no? La contraindicación de la CPAP son pocas. Entre las más importantes sería una contraindicación, no, que no lo puedes usar, es en el apnea o apnea. Y otra es en la fuga de aire. Es una contraindicación relativa porque puede agravarse más el cuadro, ¿no? Y se agrava porque estamos usando la CPAP, ¿no? Esas son dos contraindicaciones, siendo la principal el apnea. En cuanto al surfactante, ¿no? Que entra dentro del tratamiento. Entonces, el surfactante actualmente pues se trata de ser lo menos invasivo con estos recién nacidos que son tan vulnerables, tan delicados, tan susceptibles. Entonces se trata de ser menos invasivo para no producir pues barotrauma, volutrauma. El surfactante se empezó pues usando antes el surfactante de tipo sintético, ¿no? Surfactante sintético como el Exosurf. Pero ahora se usa el surfactante natural, ¿no? El surfactante natural que tiene efectos beneficiosos, por decir, disminuye el escape de aire,
al decir escape de aire, nos referimos al neumotórax, neumomediastino. Disminuye la mortalidad por síndrome de estrés respiratorio. Reduce la severidad del síndrome de estrés respiratorio. Y la combinación esteroides, corticosteroides, ¿no? Prenatales y surfactante exógeno más el CPAP, pues es una terapia preventiva que se está actualmente usando, ¿no? Le expliqué la clase pasada en la técnica del INSUR, ¿no? Intubación, surfactante, extubación y pasa al CPAP si así está indicado. Para decirles también que el surfactante exógeno, la dosis es de 4 centímetros por kilo. Si el bebé pesa 1 kilo, vas a usar 4 cc. El frasquito viene de 8 cc. Ya, para terminar con el surfactante, su aplicación, ya hemos dicho, a través de cánulas nasales, mascarilla nasal, y permite que recién nacido con ventilación espontánea abra más espacios aéreos, ¿no? Ese es el CPAP. Ahora, el surfactante, la combinación de la exposición antenatal a glucocorticoides y la administración postnatal a surfactante es más efectiva para reducir la mortalidad del síndrome de estrés respiratorio. El surfactante se administra para alcanzar pues una dosis de al menos, no es 10, es 100 miligramos por kilo de fosfolípido. Al usar el surfactante se trata de alcanzar por lo menos 100 miligramos por kilo de fosfolípido. Si no hay respuesta terapéutica o si la respuesta inicial desaparece, la siguiente dosis debe aplicarse unas 6 horas más tarde, ¿no? Unas 6 horas más tarde. El surfactante, por lo general, se administra a recién nacidos con síndrome de estrés a través de la cánula endotraqueal. El surfactante, para indicar el surfactante y cómo administras, el bebé debe estar intubado, ¿no? Entonces, a través de la cánula endotraqueal se administra la dosis correspondiente. Tener cuidado, ¿no? Después de la administración, ¿no? Hay que auscultar cómo está yendo el murmullo vesicular. ¿Se escucha el murmullo o no se escucha? Y cómo está el emitórax derecho o el emitórax izquierdo. Y después se le tomará pues su placa, ¿no? Entonces, administrar a través de una cánula endotraqueal, que puede permanecer instalada si es que el bebé va a pasar luego a ventilación mecánica. O retirarla si es que lo vas a pasar a CPAP. En cuanto a los surfactantes, les mencioné antes el Exosurf. También hay ¿qué extracto, de qué animales se emplea? El extracto de pulmón de bovino. Se emplea también extracto de pulmón de porcino, ¿no? Esos son las fuentes del ingrediente. Ya, bueno, terminamos con el síndrome de estrés respiratorio, es decir, con la enfermedad de membrana hialina. Y ahora vamos a entrar a un cuadro que se llama aspiración de meconio. ¿Cuáles son los puntos claves de la aspiración de meconio? La aspiración sistemática en neonatos poco vigorosos, nacidos con líquido amniótico teñido de meconio, ya no se recomienda, ¿no? Antes lo que se hacía años atrás, es que nacía un bebé con líquido meconial espeso, entonces se intubaba, al bebé se tenía que intubarlo y aspirar, ¿no? Entonces mire cómo lo invadíamos, ¿no? Antes se invadía bastante al bebé.
Ahora, como les digo, se trata de no hacerlo y tratarlo más gentilmente, ¿no? El meconio inhibe la actividad del surfactante endógeno. Puede estar indicada la administración de dosis de rescate de surfactante en el síndrome de aspiración meconial grave. En cuanto a los antecedentes, ¿no? Antecedentes, ¿qué buscamos en la historia, ¿no? Buscamos, de repente ha habido una asfixia, ¿no? Hipoxia aguda o crónica, o infecciones que pueden dar lugar a la emisión de meconio intraútero, ¿no? Puede ser que la madre pues tenga una preeclampsia severa, insuficiencia placentaria, útero-placentaria, entonces ese bebé vive en hipoxia, ¿no? En hipoxia que puede ser aguda o crónica según el cuadro. Qué importantes son los antecedentes. Entonces nosotros ya nos vamos a estar dando una idea de que ese bebé puede nacer mal, como se dice, ¿no? Puede nacer deprimido. Entonces nosotros nos preparamos como debe ser para darle la reanimación si lo necesitara. Por eso debemos anticiparnos, ¿no? Anticiparnos. La aspiración, pues, de este meconio antes o durante el nacimiento puede obstruir las vías respiratorias, afectar el intercambio de gases y causar dificultad respiratoria grave. La incidencia, el líquido amniótico teñido de meconio complica aproximadamente 10 a 15% de partos. Su incidencia en recién nacidos prematuros es baja, la incidencia es baja. La mayoría tiene una edad gestacional de 37 semanas, o sea, la mayoría son a término. Y casi más frecuentemente en quienes, en los posttérminos y en los PEG. Posttérmino y PEG, es más frecuente que se presenten estos cuadros, ¿no? En los pequeños para la edad gestacional. Aproximadamente el 3 a 4% de los neonatos con líquido amniótico teñido de meconio desarrollan un síndrome de aspiración meconial y un 30 a 50% de ellos necesitarán presión positiva continua de vías aéreas o ventilación mecánica, ¿no? Si no, si no es exitoso, pues el CPAP tendrá que pasar a ventilación mecánica, ¿no? Al último, ¿no? Nosotros, primero el CPAP pues, es no invasivo y a ventilación mecánica ya es invasiva. En cuanto a la... Ay, a ver... Ya, vamos a hablar un poquito del meconio, ¿no? El meconio, pues, es un material verde oscuro, verde pardo verdoso, espeso, no tiene olor, viene a ser el resultado, pues, de una mezcla de detritus del intestino, se encuentra lanugo, células descamativas, mucina gastrointestinal, material graso, un poco de unto gras, gaseoso, o vernix gaseoso, líquido amniótico, secreciones intestinales, bilis, enzimas. Es una mezcla de todos estos elementos. El meconio puede emitirlo, puede expulsar el meconio intraútero. Cuando se tiñe el líquido, ¿no? El líquido amniótico se tiñe de meconio. Esto encontramos más frecuentemente en embarazos posttérminos. Y muy rara vez aquellos que tienen 34 semanas de gestación, ¿no? El líquido amniótico
ligeramente teñido de meconio, porque puede haber un líquido amniótico con meconio espeso. Puede haber un líquido amniótico ligeramente teñido de meconio. Y se conoce, bueno, algunas literaturas le van a encontrar como aguas teñidas, aguas teñidas. Nosotros lo catalogamos como el líquido amniótico verde fluido, ¿no? Verde fluido. El líquido con tinción moderada es opaco y sin partículas. Y el líquido con meconio espeso, que llamamos líquido verde meconial espeso, tiene partículas, ¿no? Y por eso le dan el nombre de puré de arberja o puré de guisante. Tiene ese aspecto, ¿no? Cuando es espeso. En cuanto a la aspiración, los efectos de la aspiración de meconio. En el caso de estrés fetal, las inspiraciones del feto pueden provocar aspiración del meconio antes, durante o inmediatamente después del parto o después del nacimiento, ¿no? El síndrome de aspiración meconial grave parece estar causado por procesos intrauterinos patológicos, fundamentalmente hipoxias crónicas, ¿no? Acidosis e infección. Cuando se aspira, ¿qué efectos tendría si se aspira el meconio? Cuando se aspira hasta el pulmón, el meconio puede estimular la liberación de citocinas, sustancias vasoactivas, y provocar una respuesta cardiovascular e inflamatoria en el feto y en el recién nacido. El propio meconio puede producir neumonitis química, y de esta manera una obstrucción mecánica de las pequeñas vías respiratorias con atelectasia, y tiene efecto de válvula, pues con el consiguiente atrapamiento y posible fuga de aire. ¿Cuál es el tratamiento? En cuanto al tratamiento, observación, ¿no? La observación. Los niños que nacen, ¿no? Nuestros recién nacidos que nacen a través de un líquido amniótico teñido de meconio, o sea, bañados, nacen bañados de líquido meconial, están en riesgo de presentar neumonía por aspiración de meconio y deben ser observados meticulosamente en busca de signos de dificultad respiratoria. Un recién nacido, sea producto de una cesárea, de un parto normal, y nace bañado en líquido amniótico verde, espeso, verde fluido, de todas maneras debe ser observado. No debe pasar inmediatamente, pues que pasa la madre a su habitación y él debe pasar con la madre. ¿Por qué? Porque ese bebé debe observarse, ¿no? Observación de signos de alarma, control de funciones vitales, ¿no? Debemos tenerlo en monitoreo para ver cómo evoluciona. Solicitar una radiografía de tórax. Esto ayuda a determinar qué niños tienen más probabilidad de desarrollar dificultad respiratoria, ¿no? La radiografía de tórax en algunos niños puede tener un aspecto normal, ¿no? En algunos niños, pero los hallazgos radiológicos clásicos son infiltrados difusos asimétricos, con zonas de ahí está, con zonas de consolidación, ¿no? Entonces, entre los hallazgos radiológicos vamos a ver infiltrados asimétricos, esos infiltrados asimétricos, algodonosos, como parches, ¿no? Parchado. Zonas de consolidación e hiperinsuflación. Vean los espacios intercostales anchos, ¿no? Hay una horizontalización de las costillas por la hiperinsuflación. Puede haber zonas de consolidación, ¿no? Miren ese infiltrado grueso, ¿no? En ambos campos pulmonares. Eso es lo que se observa en las placas. En cuanto al monitoreo, ¿no?
bueno, debemos monitorizar a nuestro bebé. ¿Qué monitorizamos? La saturación, ¿no? Monitoreo de saturación de oxígeno durante el periodo en la que después del nacimiento, y valorar pues la gravedad de la situación del niño y siempre evitar la hipoxemia. Por eso estos recién nacidos deben ser observados. Debe mantenerse en un ambiente térmico estable, ¿no? Y para que no haga hipotermia, no aumentar más daños a este recién nacido. Se debe minimizar también los exámenes físicos, ¿no? Minimizar la estimulación táctil. Debe determinarse los valores sanguíneos. Pedimos laboratorio, cómo estará esa glucosa, el calcio en sangre. Estos niños con dificultad respiratoria pueden presentar también acidosis metabólica y debe ser corregida. Y es por eso, niños con insuficiencia respiratoria, ¿qué solicitamos? Gasometría arterial. En estos niños también debemos restringir los líquidos para prevenir el edema cerebral. Restringir los líquidos y el edema pulmonar. El neonato también puede precisar un tratamiento específico para la hipotensión, o sea, si se presentara la hipotensión. Y bajo gasto cardíaco, entonces ahí tendremos que usar los cardiotónicos, como la dopamina. Los pacientes con mala oxigenación deben recibir un soporte circulatorio con suero fisiológico, ¿no? Soporte circulatorio o con un concentrado de Matías. Debe monitorizarse también la función renal, sobre todo esto, ¿no? O la oxigenoterapia, si así lo requiere. El tratamiento de la hipoxemia debe basarse en incremento de la concentración de oxígeno inspirado, o sea, del FiO2. La gasometría y la monitorización del pH son básicos, ¿no? En una insuficiencia respiratoria, gasometría, monitorear el pH. En cuanto a ventilación asistida, si lo necesitara, podemos hacer uso del CPAP, y si los requerimientos pues, del FiO2 superan el 0.4, se puede considerar pues, la realización de una prueba terapéutica con CPAP, ¿no? Los fármacos que se utilizan en estos cuadros cuando es necesario. Antibióticos. Los antibióticos de amplio espectro. Puede ser difícil distinguir entre un cuadro de síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial con una neumonía bacteriana, ¿no? De repente con una síndrome de dificultad respiratoria. Hay que hacer descartes, ¿no? Pero siempre, pues, aquí hay el antecedente del líquido verde, ¿no? Y también comparar las placas, ¿no? Hay que solicitar hay que valorar radiológicamente y, y vemos qué hallazgo hay para poder diferenciar de repente de una neumonía, aunque es difícil a veces por placa diferenciarlo. En cuanto al surfactante, ¿no? La actividad del surfactante endógeno puede estar inhibido, ¿no? Por la presencia pues, del meconio. La administración de surfactante en el síndrome de aspiración meconial mejora la oxigenación. Y esto lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Las complicaciones que puede traer el cuadro es fuga de aire,
fuga de aire, es decir, entre 15 y 33% de los pacientes con síndrome de aspiración meconial pueden desarrollar neumotórax, neumomediastino. Las fugas de aire se observan con más frecuencia en pacientes con ventilación mecánica. La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido es otra complicación y se asocia con el síndrome de aspiración meconial aproximadamente en una tercera parte de los casos. Contribuye a la mortalidad asociada a este síndrome. Y las secuelas pulmonares. Aproximadamente un 5% de sobrevivientes que han requerido oxígeno pueden seguir requiriendo. Entonces, han sobrevivido, pero requieren oxígeno a veces hasta cerca de un mes. Pueden ir a casa con el oxígeno también, ¿no? Otra complicación, o como secuela pulmonar, es la hiperreactividad de las vías respiratorias y tienen mayor incidencia de neumonías. Vamos a ver ahora el último. La neumonía neonatal. En cuanto a la definición, es la infección pulmonar. Esta puede ser un hallazgo frecuente en las necropsias de recién nacidos que fallecen en los primeros días o nacen muertos. Las características clínicas e incluso la radiológica de la neumonía en el periodo neonatal no son tan definidas como en un niño mayor, como en un adulto, lo cual pues dificulta el diagnóstico, hace difícil el diagnóstico porque hay que hacer descartes de los cuadros de neumonía, de repente con una taquiña transitoria, de repente con un síndrome de estrés respiratorio. No, la incidencia en los países pues desarrollados se presenta en menos de 1% en los recién nacidos a término. En los pacientes de vías de desarrollo, 29 por 1000 nacidos vivos. La etiología, bueno, la más frecuente es la bacteriana, ¿no? Donde se encuentra el estreptococo del grupo B, el estreptococo agalactiae, ¿no? Esta es la más frecuente y aparte puede también estar causada por hongos y virus, pero la más frecuente es la bacteriana. Cuando la neumonía está presente al nacer o en los 2 o 3 primeros días, se llama neumonía congénita connatal, ¿no? Congénita o connatal. Si es mayor a 3 días, neumonía adquirida. Los gérmenes más frecuentes hallados en recién nacido con neumonía congénita son gérmenes que se encuentran infectando el tracto genitourinario materno, como son bacilos coliformes, gérmenes gram negativo, estreptococo grupo B. ¿Cuáles son las características clínicas? Los signos de la neumonía no son específicos. Como saben ustedes, los síntomas de los recién nacidos son inespecíficos. Pueden presentar dificultad respiratoria, aleteo nasal, quejidos, signos de hipoxemia y apneas incluso, y puede hacer pensar también que se trata de una sepsis, ¿no? En la forma temprana, la mayoría de las veces hay algún antecedente, buscar antecedente en la historia, ¿no? Una historia que le pasan a ustedes, el bebé se encuentra con dificultad respiratoria, ustedes tienen que buscar antecedentes. De repente ahí en los antecedentes maternos figura pues una ruptura prematura de membrana, una neonitis, ¿no? Fiebre materna, parto prematuro, taquicardia fetal, depresión
al nacer, colonización vaginal por estreptococo grupo B. Entonces, estos nos sirven de base para poder hacer descartes, ¿no? Entre ellos la neumonía, una infección del tracto urinario del tercer trimestre. También pensar que el bebé puede ser una neumonía. La infección nosocomial se presenta, vamos a ver el siguiente. Ahí está. La infección temprana, ya sabemos, en los 2-3 primeros días, con antecedentes como RPM, corionionitis, colonización vaginal. En la infección nosocomial, generalmente se origina por microorganismos en el ambiente hospitalario, por el personal médico, el personal hospitalario, por los equipos contaminados, y se debe considerar como etiología importante el epidermidis. El Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, virus sincitial respiratorio. Existen neumonías tardías, los signos igualmente inespecíficos. Hay deterioro de la condición, ¿no?, de salud del bebé. Es un bebé que ya salió de repente de alta, y ya está en su casa, y cuando ha estado bien y se comienza a deteriorar, de repente no lacta bien, la mamá observa de que puede presentar periodo de que no respira, entonces estos son signos importantes en los cuales la madre debe observar, ¿no? O ya no quiere alimentarse, no quiere el pecho, lo rechaza, puede estar amarillo, histérico, o presentar síndrome de dificultad respiratoria. En las neumonías de tipo tardía, generalmente son pacientes también que han estado hospitalizados o que se encuentran todavía hospitalizados, y pacientes ventilados, ¿no? Entonces son pacientes que han estado estables y también empiezan a deteriorarse, ¿no?, a requerir más oxígeno, hacer apneas, aumentar los parámetros ventilatorios. Los métodos diagnósticos, nos valemos de la radiografía de tórax, pruebas de laboratorio y estudios bacteriológicos. Radiografía de tórax anteroposterior y lateral, ¿no?, se indica. En la neumonía congénita o connatal, el patrón es similar, pues es difícil diferenciar. El patrón es similar a una enfermedad de membrana hialina, puede haber opacidades difusas, bilaterales, puede haber broncograma aéreo. En la nosocomial puede observarse en la placa consolidaciones difusas también en ambos campos pulmonares. Las pruebas de laboratorio que solicitamos pues son los reactantes de fase aguda, el hemograma, el PCR. En el hemograma puede haber leucocitosis, en algunos casos leucopenia. El PCR y la procalcitonina son los parámetros con buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Lo que más usamos en el hospital es el PCR. Y van a ayudar al diagnóstico de infecciones bacterianas. Los cultivos, ¿no?, cultivos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, también nos van a ayudar. Hablando del hemocultivo, sabemos pues que el hemocultivo, aunque solo es positivo de un 20 a 30% de los recién nacidos con neumonía, ¿no? No es alto el porcentaje que sea positivo. Entonces ahí es aislar el germen en la sangre. ¿Por qué? Hay otras pruebas de laboratorio donde se hace estudios bacteriológicos en que se aísla el germen de la vía aérea, pero resulta que es de poca utilidad, ¿no? Es más que se solicite el hemocultivo. Ahora, el cultivo de la aspiración traqueal puede ser de cierto valor en recién nacidos intubados,
y mayor valor pues cuando se cultiva y encontramos un solo germen, ¿no? El tratamiento, el manejo, estabilización de este recién nacido, aportes hidroelectrolíticos, monitoreo hemodinámico, el tratamiento antibiótico previa toma de cultivos, puede ser homocultivo, cultivo de icosefalorraquídeos, si es que está intubado, pues cultivo de las secreciones de las tráqueas. Antes se toma y luego ya empieza el tratamiento. En las neumonías de inicio precoz debe ser tratada con terapia antibiótica, ¿no? Neumonías el segundo, tercer día, neumonías congénitas deben ser tratadas con antibióticos similar a la sepsis. El esquema inicial, el esquema de primera línea, es una ampicilina más una gentamicina, ¿no? Una ampicilina más un aminoglucósido. En las infecciones nosocomiales depende de la prevalencia y sensibilidad de los microorganismos presentes en la unidad de neonatología, ¿no? De cada hospital. Entonces se prefiere como terapia antibiótica el uso pues de una amicacina más una cefalosporina de tercera generación o uso de una ampicilina más una vancomicina. Luego, las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo como la ventilación mecánica, ¿no? Administración de fármacos vasoactivos si así lo requiriera, manejo adecuado pues del medio interno, de la función renal, elementos importantes en el tratamiento. Bueno, hasta aquí son los cuadros más frecuentes, ¿no? De los trastornos respiratorios en el recién nacido. A continuación vamos a hablar sobre oxigenoterapia, que es un tema muy importante y que debemos saber los puntos principales. Bueno, en esta oportunidad lo van a tratar este tema en dos alumnos que han hecho un gran esfuerzo y que son alumnos que están colaborando en esta teoría con su presentación de la oxigenoterapia en el recién nacido. Es como una clase invertida, ¿no? Ellos han preparado de la mejor forma con la literatura que han conseguido actualizada y les han querido estos alumnos compartir con todos nosotros lo que ellos han conseguido haciendo revisiones de artículos sobre oxigenoterapia. Entonces lo vamos a dejar con Adela, con la alumna Adela y el alumno Cristian, ¿no? Adela y Cristian van a presentar oxigenoterapia. Ya, doctora, ahorita voy a... Está bien. ¿Doctora? Sí, sí se ve. A ver, los compañeros le ven su diapositiva de Adela. Stephanie. Sí se ve, doctora. Ah, ya, es Adela y Cristian. Adela Pasapera y Cristian Párraga. Y ya, muy bien. Adelante, Adela. Ya, doctora.
Bueno, iniciaremos la exposición con ciertas definiciones. En principio hablaremos de la definición del oxígeno, que es un gas indispensable para el adecuado funcionamiento de todas las células y órganos del cuerpo. La definición de hipoxemia, que viene a ser una disminución de lo que es la presión parcial de oxígeno arterial. Este debe estar por debajo de los 60 milímetros de mercurio, lo cual se va a ver en una gasometría arterial. La hipoxemia también puede corresponder a lo que es a una saturación de oxígeno en el 90% mediante el pulsímetro. Otra definición tendríamos en la hipoxia, que viene a ser el déficit de oxígeno en los tejidos, y el tema tratar la oxigenoterapia, que viene a ser la aplicación suplementaria de oxígeno al aire inspirado. Esto viene a ser con fines terapéuticos. ¿Cómo se administra el oxígeno en un recién nacido? Vamos a tener un conjunto de instrumentos que vamos a necesitar. Por ejemplo, un mezclador, el cual va a mezclar, valga la redundancia, tanto el aire como el oxígeno, el cual también va a ir por un humidificador o calentador, que es una forma de administración, en este caso entre un 80, va a girar entre un 80 a 100%. Después vamos a tener un analizador de oxígeno que va a ser entregado en todo un equipo que es el sistema de entrega. Estos vienen a ser tanto cánula binasal, puede ser un halo, el CPAP, o una bolsa o una máscara, y por ende se va a ver todo esto reflejado en un medidor de oxígeno. Entre los dispositivos que tenemos para lo que es la administración de oxígeno en recién nacidos, tenemos dos grupos, uno de bajo flujo y uno de alto flujo. En lo que respecta a bajo flujo es el que nos proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado tomado del medio ambiente. Estos dispositivos tenemos la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. En el caso de los dispositivos para alto flujo, ellos nos van a proporcionar un flujo total de gas suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. El paciente solo va a respirar el gas suministrado por el sistema. Entre estos dispositivos tenemos la máscara con sistema Venturi, el SINAF y el CPAP. Empezando por lo que es la cánula nasal, tenemos que es la administración en bajo flujo. Esta cánula nasal va a constar de dos tutores en la zona media que se van a introducir en la parte anterior de las narinas. La cánula nasal se conecta directamente a una fuente de oxígeno. Entre las ventajas que puede tener esta cánula nasal es que administra oxígeno en bajas concentraciones por periodos prolongados, nos permite un mejor manejo del neonato, es más seguro y cómodo el manejo del mismo. Entre las desventajas que puede presentar la cánula nasal, tiene que la fijación puede provocar algún tipo de lesión a nivel de la piel. Los tutores van a poder producir una lesión a nivel de lo que es la mucosa nasal. Y si se desplaza el neonato, no recibe lo que es la concentración adecuada o necesaria de oxígeno. Acá podemos ver un esquema de lo que es la cánula nasal. En la parte izquierda tenemos el procedimiento para lo que es el armado de una cánula nasal. Acá podemos tener que el aire comprimido y el oxígeno se mezclan, los cuales van a estar en un blender o flujímetro. Después van a ir a un frasco testigo y por ende van a ir a la cánula nasal directamente. Aquí tenemos que ver que el flujímetro va a oscilar entre 1 a 3 litros. Otro dispositivo, tenemos la máscara simple. Esta máscara simple básicamente cubre lo que es boca y nariz. Dispone también de dos orificios laterales, uno es para la entrada del aire ambiente y el otro para que salga el aire expirado. Va a requerir de un flujo de oxígeno de entre 4 a 10 litros por minuto. Aporta un FiO2 de entre 0.3 o 0.5 o 30 a 50%, como lo queramos identificar. Entre las ventajas que podemos tener de esta máscara simple es que es ligera, fácil de colocar, es desechable, no retiene CO2 y no impide lo que es la movilidad. Entre las desventajas es que se debe cuidar bastante de no cubrir los ojos, ya que podría haber un riesgo de una úlcera corneal. También se debe evaluar frecuentemente lo que es la saturación y la máscara simple se debe cambiar cada 24 horas. En la imagen inferior derecha podemos ver el dispositivo de máscara simple, que es un dispositivo de bajo flujo. Otra máscara, tendremos la máscara con reservorio, que al igual que la anterior también nos cubre lo que es la boca y nariz. Dispone de una bolsa reservorio en la parte frontal de la misma.
además de 2 orificios laterales en la mascarilla que van a permitir tanto la salida del aire durante la expiración. Se debe asegurar un flujo de entre 10 a 15 litros por minuto para llenar lo que es el reservorio y evitar lo que es el colapso durante la inspiración. Aporta un FiO2 de entre 60 a 90%. Entre las ventajas que tiene la máscara de reservorio es que es efectiva a lograr concentraciones de oxígeno, es desechable, es fácil de instalar y es ligera. Entre sus desventajas podríamos decir que tiene es poco tolerante para algunos pacientes, dificulta lo que es la expectoración o puede producir alguna resequedad o irritación a nivel de los ojos. En la parte inferior derecha podemos ver lo que es el dispositivo de la mascarilla asociada a bolsa de reservorio. Otra máscara, tenemos la máscara de Venturi, también nos cubre lo que es boca y nariz y está asociado a un mecanismo regulador de FiO2. Aquí se va a producir tanto la mezcla de aire y oxígeno. Entre las ventajas es que no retiene CO2 y no impide la movilidad. Sus desventajas es lo mismo que la anterior, cuidar al cubrir los ojos porque nos puede ocasionar un riesgo de una úlcera corneal. Es constante la evaluación frecuente de la saturación y también se debe cambiar cada 24 horas. El SINAF es la administración de oxígeno caliente y humidificado, solo o con mezcla de aire. Se considera de alto flujo, ya que aquí podemos tener que es mayor de 2 litros por minuto en recién nacidos y mayor a 4 litros en niños. Entre las ventajas que tiene el SINAF es que es un método no invasivo, es bien tolerado por el paciente, permite comer o recibir medicamentos, aporta altas concentraciones de oxígeno de ser necesario, y entre sus desventajas se ha reportado algunos efectos adversos como es la distensión abdominal, rinorrea o algunas lesiones a nivel de lo que es la mucosa nasal. También existe el riesgo de una infección por contaminación. Acá tenemos el esquema del SINAF, que es la cánula nasal de alto flujo, como está indicado en pacientes que padezcan insuficiencia respiratoria, apneas, insuficiencia cardíaca y síndrome de distrés respiratorio. Acá también podemos ver los diferentes tipos de tubuladores en los colores que pueden indicarnos tanto para la edad prematura, neonatal, un infante o una edad pediátrica. Como lo dije, tiene flujímetro, el blender o mezclador, tenemos la válvula de alivio de presión, tenemos una caldera o humidificador, tenemos el conector, las tubuleras y la cánula nasal. El halo cefálico o oxijot es un cilindro básicamente hecho de acrílico transparente con una tapa en la parte superior. Este halo va a presentar 3 aberturas, la mayor que va a ser para el cuello y la salida de las ondas o tubuladuras, el orificio en T que va a permitir lo que es la entrada de la mezcla y el orificio en tapa que es para introducir el oxímetro. Entre las ventajas que puede tener el halo cefálico es que provee concentraciones de oxígeno calentado y humidificado, puede alcanzar concentraciones de hasta el 100%. Entre sus desventajas es difícil la adaptación en neonatos muy activos y de alto peso, interfiere en lo que es la relación del neonato con los padres y el equipo de salud. Acá podemos ver el procedimiento para el armado de lo que es el halo. Es un la mezcla de aire comprimido con oxígeno que van a ir a un blender o llave en I. Este va a ir a un calentador, un humidificador con agua destilada y de frente va a ir al aire. Estos son los orificios para el cuello y la cabeza del niño, los 2 orificios superiores de la tapa. Acá, por ejemplo, tenemos el último, que es el CPAP. Es una presión positiva continua en la vía aérea. Va a consistir en lo que es la mantención de una presión supraatmosférica en el neonato que respira espontáneamente. Se va a aplicar de manera continua y el efecto se produce en la expiración. Entre las ventajas tenemos que es un método simple y rápido para la colocación. Entre las desventajas podríamos decir que es la presencia de una gran variabilidad en lo que es la presión final, al final de la expiración y que puede estar relacionado con la apertura de la... Acá CPAP está indicado básicamente en neonatos que puedan mantener el volumen, para que puedan mantener el volumen adecuado, que no pueden mantener el volumen adecuado pulmonar y también en prematuros que sufren apnea y en el destete de la respiración mecánica. Ya
Por mi parte. Bien, buenas tardes compañeros, doctora. Siguiendo con el seminario, perdón, con la clase de oxigenoterapia, hay dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los cuales son la hipoxia y la hipoxemia, ¿no? Como bien sabemos, la hipoxia va a ser el aporte, ¿no? Inadecuado de oxígeno en los tejidos, ¿no? O lo que son los niveles bajos de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Y la hipoxemia se va a observar más que todo cuando hay un contenido arterial de oxígeno bajo o niveles bajos de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? No son sinónimos, pero esto puede ocurrir en forma simultánea, ¿no? La hipoxia, como sabemos, por definición va a ser un poco más complejo, ¿no? Debido a que la oxigenación de los tejidos va a ser un proceso muy complicado y se va a deber a muchos factores, ¿no? Entonces, bien sabemos que esta hipoxia va a significar este insuficiente oxígeno en los tejidos, ¿no? Para satisfacer las necesidades metabólicas y el consumo de oxígeno en un momento determinado, ¿no? Pero esta hipoxia puede cursar, ¿no? Con una normoxemia, una hipoxemia e incluso con una hiperoxemia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien estas diferencias porque vamos a verlo más adelante, vamos a verlo a continuación, o nos va a servir para ver lo que es la medición de la oxigenación, ¿no? Tanto en la gasometría como en lo que es la oximetría de pulso, ¿no? Entonces, siguiente. Bien, acá hay dos cosas importantes, que es cómo se va a medir la oxigenación, ¿no? La eficacia, si está funcionando bien la oxigenoterapia. Entonces hay que tener en cuenta que el oxígeno debe ser monitorizado, ¿no? En los recién nacidos o neonatos que reciben oxígeno suplementario, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos evitar episodios de hipoxemia, ¿no? E hiperoxia, ¿no? Que es justamente lo que se produciría cuando hay un exceso de aporte de oxígeno, ¿no? Y además, como lo mencioné, evitar este uso de oxígeno suplementario excesivo, ¿no? La hiperoxia que podría causarse, ¿no? Que más que todo va a estar asociado con la mortalidad, ¿no? Y incluso resultados bajos en el desarrollo neurológico del recién nacido, ¿no? Entonces, en la gasometría, la medición de los gases arteriales se ha utilizado más que todo como un punto de corte y de referencia para establecer si la oxigenoterapia es adecuada, ¿no? Es lo que le mencioné hace poco. Pero hay que tener en cuenta que esta técnica de la gasometría va a indicar la cantidad de oxígeno que llega a la arteria, es decir, la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y no necesariamente lo que es el grado real de oxigenación que están recibiendo los tejidos, ¿no? Entonces, en la gasometría lo que vamos a medir es la presión arterial de oxígeno, ¿no? Eh, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Se ha considerado la gasometría como el patrón de oro, según algunas literaturas, para la medición de la oxigenación, ¿no? De la eficacia de la oxigenoterapia, ¿no? Pero sin embargo, el muestreo, ¿no? Como vemos ahí, intermitente de la sangre arterial, o sea, la realización de la gasometría, puede no reflejar las verdaderas fluctuaciones, ¿no? En la oxigenación, que por lo general se van a presentar en recién nacidos con alguna enfermedad cardiopulmonar, ¿no? Entonces, a diferencia de esta gasometría, el oxímetro de pulso, esta va a medir lo que es la saturación de la hemoglobina, ¿no? Que se une al oxígeno y va a reflejar, como vemos ahí, el 98% del contenido de oxígeno arterial, ¿no? Bien, entonces esta oximetría de pulso mide la saturación de la sangre, pero no va a medir la presión arterial de oxígeno, ¿no? La presión de dióxido de carbono o incluso el pH, ¿no? Entonces, la oximetría de pulso menciona en la literatura es que no va a sustituir, no va a reemplazar a la gasometría como básicamente la valoración, no va a sustituir la gasometría para la valoración integral de los pacientes, ¿no? O sea, es decir, para ver si la eficacia, ¿no? De la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, esta oximetría de pulso va a ser una técnica no invasiva, ¿no? De monitorización y va a proporcionar datos que van a ser continuos, ¿no? Y por lo tanto, a diferencia de la gasometría, va a imitar algunas limitaciones del muestreo de sangre arterial intermitente, es decir, va a evitar algunas limitaciones de la gasometría, ¿no?
Bien, ese es con respecto a la medición de la oxigenación y la oximetría de pulso. Siguiente. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que hemos visto, es importante tener en cuenta aquí los rangos normales de los valores del AGA para un recién nacido a término y para un recién nacido pretérmino, ¿no? Entonces, como vemos en este cuadrito, podemos ver aquí cuáles son los rangos normales, ¿no? Para la presión arterial de oxígeno, para la presión arterial de CO2, para el pH y el bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido a término, vemos que la presión arterial de oxígeno es entre 60 y 80 milímetros de mercurio, para el CO2 es entre 35 y 45, el pH 132 y 738, y el bicarbonato entre 24 a 26, ¿no? Mil equivalentes por litro. Y en los recién nacidos pretérminos se va a dividir más que todo entre los recién nacidos pretérminos entre la 30 y 36 semanas, y cuando el recién nacido nace antes de las 30 semanas antes de las 30 semanas, ¿no? Entonces ahí podemos ver también los rangos normales que serían para el AGA, ¿no? En un recién nacido tanto a término como pretérmino, ¿no? Vemos que a diferencia de los recién nacidos que nacen entre la 30 y 36, 16ª semana, por decirlo así, van a ser un poco superiores, ¿no? A los que son los recién nacidos antes de las 30 semanas, ¿no? Ahí podemos ver el cuadro. Siguiente. Y otra cosa importante también que hay que tener en cuenta van a ser los rangos objetivos de saturación de oxígeno arterial del recién nacido, ¿no? Que básicamente esto se va a dar por pulsioximetría, ¿no? Minuto a minuto después del nacimiento, ¿no? Entonces, como vemos, al primer minuto después del nacimiento, el rango de saturación recomendado por la pulsioximetría sería más entre 60 y un 65%, ¿no? Y mientras más va pasando los minutos, este rango va a ir aumentando, ¿no? Al minuto 2 generalmente va a ser entre 65 y 70%, al minuto 3 entre 70 y 75%, ¿no? Al minuto 4 75 80%, al minuto 5 80 85%, y entre el quinto al décimo minuto entre 85 al 90%, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que los recién nacidos, tanto a término, ¿no? Como pretérmino, que están normales, o sea, es decir, que no tienen alguna patología, pueden tardar más que todo varios minutos, ¿no? En alcanzar una saturación mayor del 90%, ¿no? Es más, ¿no? Mientras, por decirlo así, más inmaduro, ¿no? Es un recién nacido, más tiempo va a tardar, ¿no? En estabilizar su saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, prematuros, ¿no? De 27, 28 semanas, pueden tardar incluso entre 8 a 10 minutos, ¿no? En alcanzar una saturación de oxígeno del 90%, ¿no? A diferencia em, de básicamente un prematuro más inmaduro, ¿no? Perdón, menos inmaduro, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Estos rangos objetivos de saturación de oxígeno arterial de recién nacido, ¿no? Siguiente. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la oxigenoterapia, ¿no? Básicamente en el recién nacido, van a ser muchas, ¿no? Dentro de ellas vamos a ver a la disminución de la cantidad de oxígeno inspirado, ¿no? Generalmente esto se evidencia en una depresión respiratoria o una obstrucción de la vía aérea que está presentando el neonato, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, ¿no? Otra indicación de la oxigenoterapia va a ser cuando hay una disminución de la ventilación alveolar, ¿no? Se mencionan algunas enfermedades, de igual forma aquí la neumonía, una enfermedad de la membrana hialina también es otro ejemplo. Otra indicación va a ser la alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Dentro aquí podemos encontrar lo que es un estado de shock, ¿no? Que presenta el neonato o una taquimia transitoria, ¿no? Del recién nacido. Otra indicación va a ser la presencia de cortocircuitos pulmonares, ¿no? Aquí van a ser los clásicos, el clásico ejemplo va a ser las cardiopatías, ¿no? Las cardiopatías congénitas que se presentan en el recién nacido. Otra indicación va a ser la disminución del gasto cardíaco. Ejemplo, ¿no? Puede ser un estado de shock o incluso la sepsis, ¿no? En el paciente. Y otra indicación va a ser la disminución de la hemoglobina, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, en caso pueden presentar una anemia, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Em, eh, Ahora vamos a ver lo que son una antes. Mm,
creo que faltó una diapo ahí. Que más que todo, bueno, hablaban de las desventajas de lo que era la oxigenoterapia, ¿no? Dentro de las ventajas de la oxigenoterapia, vamos a tener a lo que es la toxicidad del oxígeno, ¿no? O sea, hay que tener presente que en condiciones fisiológicas va a haber una pequeña, ¿no? Una pequeña fracción del oxígeno consumido, ¿no? Hablando fisiológicamente, ¿no? Por las mitocondrias, y estas se van a convertir básicamente en sustancias reactivas del oxígeno, ¿no? Pueden ser radicales de hidróxido, ¿no? Puede también ser peróxido de hidrógeno, ¿no? Estas sustancias reactivas de oxígeno hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque justamente es lo que va a producir la toxicidad del oxígeno, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la mayor parte del oxígeno va a ser metabolizado, perdón, del oxígeno, no, de las sustancias reactivas de este oxígeno va a ser metabolizada por sistemas antioxidantes, ¿no? Pero el uso del oxígeno adicional, ¿no? Que se está utilizando, por ejemplo, en algunos recién nacidos prematuros que presentan alguna enfermedad, por ejemplo, una falla respiratoria hipóxica, ¿no? Em, y básicamente con un uso continuo, el oxígeno va a inducir al estrés oxidativo, ¿no? Y va a producirse lo que son los radicales libres, ¿no? Entonces, el daño celular, el daño de las células, más que todo va a ocurrir por una superproducción de estos metabolitos tóxicos, ¿no? Estas especies reactivas del oxígeno, ¿no? Y pueden dañar algunas proteínas, ¿no? Algunas proteínas, algunos ácidos nucleicos que justamente van a hacer un cambio estructural, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el caso del pulmón, y así van a alterar su estructura, ¿no? Y esto es lo que va a producir algunas enfermedades características, ¿no? En los prematuros, ¿no? Una de ellas va a ser la retinopatía de la prematurez, ¿no? De la prematuridad, ¿no? Esta retinopatía de la prematuridad, más que todo, va a ser una alteración, ¿no? De los vasos sanguíneos de la retina inmadura, ¿no? Y que justamente va a afectar principalmente a recién nacidos que tengan muy bajo peso, ¿no? Y que presenten menor edad gestacional, ¿no? Entonces, esta retinopatía de la prematuridad, más que todo, va a ser una causa principal de alteración en la visión, ¿no? Y ceguera en niños, ¿no? Y el principal factor que va a contribuir aquí va a ser la hiperoxia, ¿no? Tal vez el excesivo oxígeno suplementario que se le está administrando al recién nacido, ¿no? Van a haber otros factores que van a contribuir a esta enfermedad, ¿no? Se mencionan en la literatura, por ejemplo, la deficiencia de vitamina E, la luz ambiental y otras condiciones clínicas que puede estar cursando el paciente, ¿no? Una acidosis, un shock, ¿no? Un estado de sepsis y el soporte ventilatorio prolongado, ¿no? Ahora, se menciona también que no se ha podido establecer una relación directa entre la presión arterial de oxígeno y lo que es la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Generalmente, incluso ha ocurrido que esta enfermedad ha ocurrido en neonatos prematuros, pero que nunca han recibido oxigenoterapia, ¿no? O en otro caso, esta retinopatía de la prematuridad se ha diagnosticado en prematuros después de prolongados periodos de hiperoxia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esta retinopatía todavía no está muy clara, ¿no? Debido a su complejidad, ¿no? Ahora, esta retinopatía de prematuridad no es del todo prevenible, ¿no? Por ahora, ¿no? En algunos neonatos, especialmente en los que son pretérminos, ¿no? Y de un peso extremadamente bajo al nacer, ya que básicamente muchos otros factores, además de la hiperexia, van a ser importantes para la patogenia, ¿no? Entonces es importante que no es del todo prevenible, ¿no? Y lo que se recomienda aquí en la retinopatía de la prematuridad es que, que examinemos las retinas de los prematuros, ¿no? Especialmente en aquellos que son de bajo peso, ¿no? Menores de, por ejemplo, mencionaba la literatura de 1500 gramos, ¿no? Entre las 4 y 6 semanas de edad cronológica, ¿no? Y por último, los niños con una retinopatía de la prematuridad deben ser valorados para un tratamiento ablativo, ¿no? Al menos en un ojo en las siguientes 72 horas efectuado el diagnóstico, ¿no? Bien, entonces eso sería más que todo con respecto al tema de oxigenoterapia. Ya, está muy bien. Es bien puntual. Ese tema es un poco amplio. Le felicito a los compañeros, a Adela
Pasapera y a Cristian, que lo han preparado muy bien. Mire, esta exposición de estos alumnos, por favor, lo pasan a todos sus compañeros, porque es las cosas que han buscado, prácticamente los ítems que nos han referido son importantes y están bien actualizados. Sugiero que se lo pasen a todos sus compañeros, porque de ahí también pueden venir algunas preguntas. Entonces, nada más que para acotar algo a lo que han dicho Cristian y Adela. Entonces, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones superiores a las del aire ambiental. Es el fármaco más utilizado en neonatología. Su potencial toxicidad es capaz de provocar efectos deleterios sobre algunos órganos tales como la retina, los pulmones. La retina, pues la vasoconstricción arterial puede derivar en ceguera definitiva. Por eso es que es tan importante hacer el seguimiento de estos niños. ¿En quiénes es más frecuente? En quienes se puede presentar, puede tener estos efectos deleterios en los prematuros, los menores 32 semanas, menores de 1500. La concentración de oxígeno se mide en porcentajes y va desde el 21%, que es la concentración del aire ambiental. Para evitar generar hipoxia o hiperoxia, es imprescindible monitorizar a los pacientes que reciben oxígeno suplementario con el oxímetro de pulso o pulso-oxímetro que nos ha hablado Cristian, el saturómetro, el cual se programa alarmas de acuerdo con las recomendaciones vigentes. El oxígeno puro ha demostrado ser nocivo para la salud, especialmente la de los recién nacidos, de manera que hay que combinarlo con aire utilizando un dispositivo que es un mezclador que se llama blender, que permite administrar una concentración conocida a nuestros bebés. En condiciones normales, el aire que respiramos se humidifica y calienta al atravesar la vía nasofaríngea. Por lo tanto, es de fundamental importancia que la mezcla de oxígeno y aire ingrese caliente y húmedo en la vía aérea. En conclusión, las condiciones del oxígeno para ser administrado a un recién nacido son mezclado con aire, caliente y humidificado, en una concentración conocida y monitorizado. Por favor, eso no se olviden, porque a veces se les pregunta cómo debe ser la administración de oxígeno al recién nacido y muchas de las veces no se acuerdan. Caliente, humidificado, mezclado con aire. ¿Qué debe haber para administrar el oxígeno al bebé? Debe haber un mezclador o blender, que es sumamente importante en los servicios de neonatología, en la sala de parto, en la sala cesárea. Cuando sean internos van a estar observando dónde se encuentran, van a recibir al bebé, van a estar viendo que está el dispositivo, es el blender, que hay un mezclador y cómo van a hacer llegar el oxígeno al recién nacido. Con relación a la cánula nasal de alto flujo, que ahora se está usando mucho, numerosas unidades optaron por usar la cánula nasal de alto flujo como alternativa a los dispositivos convencionales de CPAP. La cánula de alto flujo permite aplicar la presión de distensión a la vía respiratoria del recién nacido. Por lo general, la cánula de alto flujo implica el suministro de oxígeno mezclado, calentado y humectado con flujo superior a 1 litro por minuto a través de un par de pequeñas puntas nasales. Los inconvenientes potenciales incluye pues el suministro de una presión de distensión más variable, alta o baja.